Hola, me llamo Miguel Ángel Hernández Acosta, soy un narrador del municipio de Pachuca en el estado de Hidalgo y como parte del operativo Escudo implementado por el gobierno del estado con los hashtags Quédate en casa, hashtag Cultura Hidalgo en casa, voy a hablarte en este video acerca de la autora brasileña Clarice Lispector. En internet hay un video de una entrevista a Clarice Lispector donde se le puede ver como un personaje de una sola pieza. Al final casi de la entrevista, ella confiesa que cada que termina de escribir un libro se siente como muerta. Entonces en ese instante levanta la vista hacia la cámara y dice, en este momento estoy muerta, tal vez les hablo desde la tumba. Y este personaje que es sumamente negro, oscuro, que no se puede conocer de primera instancia, se ve reflejado a lo largo de toda la vida de esta autora brasileña. Empecemos, por ejemplo, por decir que Clarice Lispector, no sabemos exactamente cómo se menciona su nombre y cada quien lo dice de una forma diferente. En Latinoamérica y en México le llamamos Clarice Lispector. Sin embargo, en Brasil la conocen como Clarice Lispector. Esto viene tal vez desde su origen, porque Clarice Lispector es una autora que nace en Ucrania en 1920. Hoy este video es en conmemoración del centenario de su nacimiento. Sin embargo, respecto a esa fecha existen muchas diferencias. Por ejemplo, hay una narración en la que se dice que el padre de Clarice Lispector junto con su madre salen de Rusia después de que terminó la Primera Guerra Mundial, tratando de huir de toda la persecución que hay acerca de los judíos, y llegan y tienen con miras de llegar a Brasil o a Estados Unidos, donde algunos parientes les han enviado dinero para que puedan reunirse con ellos. Todavía no saben hacia dónde van a ir y empiezan a recorrer Europa para llegar a un puerto donde puedan embarcarse. Y una de las historias es que en Ucrania, en un pequeño poblado, según dice Clarice, que ni siquiera existen los mapas, que lo registran los mapas, nace ella. El poblado se llama Chechelnik y por lo tanto Clarice Lispector nace en Ucrania. La primera fecha que se tiene de su nacimiento es el 10 de diciembre de 1920. Eso es de acuerdo a algunas de las actas de nacimiento que se crearon en Brasil, una vez que la familia llega ahí y el padre empieza a tratar de sacar los documentos para su familia. Sin embargo, también hay documentos en los que se dice que Clarice Lispector nació el 10 de octubre, no el 10 de diciembre. Y hay documentos en los que no nació en 1920, sino en el 21, el 22, en el 23, incluso en el 25. Clarice Lispector durante el largo de su vida siempre creó este tipo de conflictos al recordar, porque había ocasiones en que decía, por ejemplo, que había nacido en 1920 y que había escrito su primer libro a los 15 años, es decir, en 1935, cuando realmente el libro se publicó en 1940. El primer libro que escribe, no que se publica. Clarice Lispector, empecemos por el inicio, tiene una historia de vida que a ella le gusta narrar historias, pero desde un punto de vista diferente, desde un extrañamiento. Por ejemplo, su padre es economista o sirve de vínculo entre diferentes empresas de comercio y le gustan mucho las matemáticas, le gusta el arte y debido a que nunca puede estudiar porque tiene carencias económicas, decide que sus 3 hijas sí estudien. En este caso va a verse beneficiada Clarice en ese aspecto. Por otro lado, la mamá es paralítica, tiene una enfermedad y es paralítica e incluso se cuenta que el embarazo de Clarice Lispector surge de una mitología que existe entre las personas de la tierra natal donde es Clarice Lispector, en la que dicen que cuando uno forma una vida, es capaz esa vida de llevarse todas las enfermedades que tienen. Y entonces la mamá, al saberse paralítica, se embaraza de Clarice Lispector y cuando Clarice nace y la madre sigue paralítica, ella cree que ha fracasado, su primer gran fracaso en la vida, no haberlo podido dar este beneficio a la madre de haberse curado con su nacimiento. Clarice Lispector migra a Brasil finalmente, llega a una pequeña parte de Brasil, después va a vivir en Recife y después va a vivir en Río de Janeiro. De Recife son sus primeros recuerdos en los que dice que ella le gustaba fabular. A los 7 años descubre los libros y aparte aprende a escribir y a leer. De esa edad ella empieza a escribir una historia con una amiga que es una historia interminable en la que ella empieza a narrar una historia, cuando acaba ya no sabe cómo continuar, la amiga continúa la historia y cuando la amiga no sabe cómo continuar, vuelve la historia a Clarice y así siguen sin acabar jamás esta historia. Tanto le gusta a Clarice escribir que de repente se da cuenta que hay un periódico, el diario de Pernambuco, en donde aceptan ciertas creaciones infantiles y ella manda sus cuentos que ha escrito. Sin embargo, nunca de todos los cuentos que manda, ninguno se los publica. Ella lo atribuye a que la mayoría de los niños empiezan sus historias con había una vez que pasaba tal cosa
y ya todas sus historias nunca empezaban así, empezaban como si fuera un momento que fuera la continuación de algo más. Aparte ella lo atribuía que sus historias por lo regular no solamente relatan una historia como tal, una anécdota, sino que relatan un sentimiento. Clarice es tan amante de las historias y está tan abandonada por la familia que está enfocada en cuidar a la madre, que siempre anda tras la sirvienta que tenían en casa para pedirle que le contara historias y más historias. A partir de ello, Clarice empieza a desarrollar esta idea por los libros y empieza a estudiar, y cuando está en la primaria, está a punto de pasar a cuarto de primaria, y dicen que es tan pequeña, tan chiquita de tamaño Clarice Lispector, que cuando le dan los libros es incapaz de cargar los libros. Y entonces cuando está a punto de pasar a cuarto año le dicen que mientras no pueda cargar los libros tan pesados que corresponden al año escolar al que va a cursar, no va a poder pasar, y entonces le hacen repetir el año anterior hasta que ya tiene la fortaleza para cargar los libros necesarios. De ese tiempo también se cuenta la historia de Clarice Lispector, en que va descubriendo el mundo a partir de los objetos que hay a su alrededor. Por ejemplo, a ella le gustaban mucho los gatos, y de repente se da cuenta que un gato de los que ella tiene parece que nunca muere, siempre que lo avientan cae parado, y toda esa mitología de las 7 vidas del gato, ella dice, no, pues mi gato tiene más vidas porque yo desde que lo conozco nunca ha muerto hasta ahora, ¿no? Y es una idea de algo cotidiano, sin embargo que ella la ve como algo extraordinario, porque ella cree que la muerte dura a partir de que ella la puede contemplar, y entonces como este gato no muere, pues ella cree que es inmortal. También de esa época cuenta una historia de un dulce. Ella dice que como eran muy pobres, ella le traumaba mucho que tomara esos caramelos y que después de un buen tiempo en su boca se deshicieran, y entonces un día llega su hermana y le dice, ¿sabes qué? Hoy te traigo la maravilla del mundo porque he encontrado un caramelo que jamás se acaba. Y le da una pequeña pastilla del tamaño un poco más grande que la uña, y que el inspector se la come y se da cuenta que en su boca jamás se deshace este dulce. Lo que está probando realmente es un chicle, y se da cuenta que después de un buen rato se le va el sabor, y entonces ya dice, si la eternidad es poder tener algo tangible pero sin sabor, no vale la pena. Y sin que la hermana se dé cuenta, va y escupe el chicle por ahí, porque dice que no vale la pena vivir de ese modo, ¿no? Bueno, Clarice va a crecer, el padre se muda a Río de Janeiro, a los 20 años ella queda huérfana de padre y madre, y se pone a estudiar Derecho en la Facultad de Derecho. Aparte ha empezado a publicar en algunos periódicos crónicas, cuentos, que ella logra meter ahí o publicar, porque escribe y dice, bueno, esto me gusta, voy a llevarlo al diario a ver si me lo publican. Y llega y justamente habla con los editores y le dice, oye, tengo tal texto, ¿te interesa? Y son tan buenos que los editores no creen que ellas lo haya escrito. Creen que a lo mejor lo copió de algún lugar o que lo tradujo. Pero cuando confirman que es ella la autora, con gusto lo publican, y a partir de ahí Clarice va a tener casi durante toda su vida, va a estar laborando en diferentes medios, en diferentes diarios. En 1943 se casa con un compañero de facultad, Mauri Gurger Valente, que es un diplomático brasileño. Y a partir de este casamiento es que va a empezar a ver ciertas cosas en su vida que van a definirla más adelante. Una es este gran romance que siente por este hombre, del que va a tener después 2 hijos, y gracias al trabajo del esposo va a viajar durante mucho tiempo por toda Europa, arrasada en ese momento por la Segunda Guerra Mundial. Aparte de eso, va a poder publicar con mucha tranquilidad, porque no va a estar cerca de la gente que la está criticando en Brasil, y ella se va a enterar solamente de esto a partir de la carta de amigos que muchas veces le dicen lo que piensan los demás, o también le ocultan un poco lo que piensan los demás, ¿no? Entonces, Clarice Lispector va a publicar su primer libro en 1943, se llama Cerca del corazón salvaje. Esa frase está tomada de un libro de James Joyce que se llama El retrato del artista adolescente, aunque ella realmente nunca había leído el libro, ¿no? Un amigo que sí lo había hecho, le recomienda ese título, y a partir de ahí va a empezar la trayectoria de Clarice Lispector. Sin embargo, creo que no vale la pena que hablemos de Clarice Lispector, su trayectoria, sus libros que van a aparecer aquí, los títulos, sino un poco de qué trata cada uno de los temas. Quisiera en este momento platicarles de 2 en particular, y antes de eso decirles un poco que ella fue novelista, fue cuentista, y también es conocida por sus crónicas. El primer texto del que quiero hablarle es un texto que se llama Felicidad clandestina. El cuento empieza de la siguiente forma para que ustedes lo puedan escuchar un poco cómo narra Clarice Lispector. Ella era gorda,
baja, pecosa y de pelo excesivamente crespo, medio amarillento. Tenía un busto enorme, mientras que todas nosotras éramos chatas. Como si no fuese suficiente, por encima del pecho se llenaba de caramelos los dos bolsillos de la blusa. Pero poseía lo que cualquier niña devoradora de historias le habría gustado tener: un padre dueño de una librería. Este cuento, va a confesar alguna vez Clarice Lispector, está basado en un hecho real. El hecho real es que ella tiene una amiga que le promete prestarle un libro que Clarice anhela leer. El libro se llama El reinado de Naricita, de Monteiro Lobato, es el autor. Y le dice: ¿sabes qué, Clarice? Ve hoy a mi casa y en la tarde te lo presto para que lo puedas leer. Ese día Clarice va, toca la puerta y la recibe la amiga y le dice: ¿sabes qué? No me lo han regresado y no te lo puedo prestar, pero ven mañana y te lo presto. Al día siguiente regresa Clarice Lispector, toca la puerta y le dice a la amiga: ¿sabes qué? Es que ahorita te tardaste mucho en venir y se lo presté a otra persona, pero mañana me lo regresan y te lo presto, así que ven mañana. Y al día siguiente va Clarice Lispector, toca la puerta, abre la niña y le dice: ¿sabes qué? Hoy no me lo han regresado, regresa mañana. Y así la tiene durante varios días, hasta que un día, cuando toca la puerta, intrigada de que haya una niña que diario va a su casa a tocar a la puerta, sale la mamá de la amiga y le dice: oye, ¿por qué vienes aquí, no? Y Clarice le confiesa que la amiga había quedado de prestarle el libro, y la mamá le dice: ¿sabes qué? Pues el libro nunca ha salido de la casa. Tú, le dice a su hija, nunca lo has leído, entonces me parece sumamente injusto que le niegues este gusto a tu amiga. En castigo le vas a prestar este libro y los que ella quiera, ahorita mismo. Y tú, Clarice, en recompensa vas a tener el libro y puedes leerlo y tenerlo todo el tiempo que tú desees. El cuento continúa con esta niña que ya lleva el libro entre sus brazos y empieza a acariciarlo y siente que el libro es sumamente grueso y disfruta acariciando el grosor de este libro, llevándoselo al pecho, y empieza a narrar de cierta forma erótica el encuentro con este libro, como si fuera una especie de objeto deseado sexual. Por ejemplo, cuando llega a su casa esta niña, en vez de inmediatamente empezar a devorar el libro, empieza a acariciarlo, a pasar sus páginas poco a poco, a sentirlas, y cuando ya siente la excitación de querer leerlo en ese momento, lo cierra y lo deja en un momento más para que después regrese a él y nuevamente tenga esta excitación de tocarlo, ¿no? Finalmente la niña, cuando ya no aguanta todo el éxtasis que le ha provocado este placer retrasado, va, lo lleva a una hamaca y en la hamaca se acuesta a ella, pone el libro sobre su pecho, empieza a acariciarlo eróticamente. Y Clarice, que cuenta esto desde la adultez, dice: en ese momento ya no era yo una niña con su libro, sino que era una mujer acariciando a su amante. Entonces, este tipo de extrañamiento, de cosas raras que dice Clarice, que uno jamás pensaría que una niña puede tener un placer erótico al acariciar un libro, es lo que va a configurar la mirada de Clarice Lispector, hacer todo de que todo parezca tan raro, que uno no se sienta cómodo al leerla, que a pesar de que tiene y un lenguaje muy sencillo, muy simple, siempre hay algo que trastorna lo que nosotros pensamos que va a contarnos. Hay una crónica que es el siguiente relato que quiero contarles, que se llama 5 relatos y un tema. Clarice Lispector empieza la crónica de la siguiente forma: esta historia podría llamarse Las estatuas. Otro nombre posible es El asesinato y también Cómo matar cucarachas. Y a partir de ahí, la anécdota que va a contar Clarice Lispector es que una noche se despierta y ve cucarachas en su casa y le cuenta a una vecina: tengo cucarachas en la casa y quisiera matarlas. Y la vecina le dice: ¿sabes qué? Pon yeso, cal y azúcar, mézclalo y déjaselos como alimento a las cucarachas. Entonces, cuando ellas lleguen, van a querer comer el azúcar, pero al mismo tiempo va a querer comerse el yeso, y cuando hagan eso, eso va a funcionar como un veneno porque los va a petrificar. Es la primera historia que tenemos. La segunda historia, que sería la de el asesinato, es una Clarice preparando el veneno para esas cucarachas y poniendo las trampas en su casa. Y se queda despierta para ver cómo las cucarachas se levantan y van comiendo poco a poco ese azúcar, y cómo después de un rato de haberlo comido, empiezan a caminar más lento hasta que se quedan completamente paradas. La tercera historia, que es Cómo matar cucarachas, narra cómo ella se levanta en la noche y se da cuenta que hay cucarachas que vienen de otra casa, ni siquiera son de su casa, suben por las tuberías, comen este veneno y las ve inmóviles a la luz de la luna como estatuas. Y recuerda un hecho en particular que es lo que le da el significado a esta crónica. Es decir, ella ve que esas estatuas están convertidas
como estatuas de sal tras la explosión del Vesubio, tal como cuenta la Biblia, que es cuando sale corriendo toda una comunidad y se quedan convertidos en estatuas de sal. Entonces a partir de ahí Clarice Lispector ya no solamente está matando cucarachas, sino que asume el papel de ser una diosa que puede acabar con esas vidas que ya no le importan y que tampoco tienen una incumbencia directa con ella, pero que simplemente por el hecho de saber que puede matarlas, decide hacerlo. Entonces se da cuenta que la humanidad, todos somos así. Todos somos capaces de matar algo por el simple hecho de tener el poder. Entonces esta crónica que habla en un principio de matar cucarachas, realmente es una gran metáfora de cómo el hombre es capaz de hacer cualquier barbaridad con tal de sentir que tiene el poder de hacerlo. Esa es Clarice Lispector. Quisiera finalizar con dos cosas. La primera es darles algunas definiciones que ella ocupa en sus cuentos que me parece que puedan llamarles la atención. Por ejemplo, les voy a decir 4. Una es: el mejor modo de despistar es decir la verdad. Es decir, cuando uno no miente, siempre creen que hay algo más que uno está ocultando, ¿no? Por eso el mejor modo de despistar es decir la verdad. La segunda es una bonita frase que dice que no todos los llantos valen la pena. Ella dice: ¿cuándo hay que llorar? Y ella dice: hay un tipo de llanto bueno y hay otro malo. El malo es aquel en el que las lágrimas corren sin parar y sin embargo no dan alivio. Solo escurren y se agotan. La tercera es una especie de definición que da de tristeza y que dice: estoy un poco desorientada, como si me hubiesen sido quitado un corazón y en su lugar estuviera ahora la ausencia súbita, una ausencia casi palpable de lo que antes era un órgano bañado de la oscuridad diurna del dolor. Y el cuarto se refiere al miedo. Y ella dice: lo que tiene miedo en verdad es de esas noches felices de domingo. Uno siente miedo los domingos porque es tan feliz que no sabe si el día siguiente va a venir una catástrofe o puede continuar, o si la felicidad jamás va a repetirse. Ella justamente es esta parte de la semana en la que uno puede recordar todo lo bueno que pasó, lo malo que pasó, pero también no tiene la certeza de que el día siguiente vaya a ser igual de bueno o venga algo malo. La segunda cosa que quisiera decirles para finalizar ya es que muchas veces hablamos de libros pero no sabemos dónde comprarlos, cómo adquirirlos, o de repente tienen costos que no son fáciles para un lector común. En este caso quisiera darles el consejo: si ustedes ponen en su buscador de internet Clarice Lispector, material de lectura UNAM, les va a aparecer una descarga legal para un libro de ella en el que vienen varios de los cuentos, incluido el que les comenté. Por último, pues quisiera desearles que todos ustedes estén muy bien, que su familia se encuentre bien de salud. Recuerden que estamos en un momento en el que todo depende de nosotros, de sabernos cuidar. Y si nos quedamos en casa, si es que podemos, vamos a ayudar mucho a que esto termine más pronto. Y pues muchas gracias por su atención.